En este ejercicio tenemos que calcular las componentes de un vector de posición de un punto utilizando el módulo de dicho vector y el ángulo que forma con el eje de las x. Bueno, pues vamos a recordar cuáles son las componentes de un vector. Si tenemos este esquema aquí, tenemos el punto P, el vector de posición es R, pues las componentes son la componente en la dirección X, la vamos a llamar Rx, y la componente en la dirección Y la vamos a llamar Ry. Y entonces simplemente aplicando la definición de seno y coseno obtenemos esta fórmula de aquí, porque la hipotenusa sería el módulo del vector R. Y el coseno sería cateto contiguo partido por hipotenusa. De aquí despejaríamos y tendríamos esta fórmula. Muchas veces en lugar de Rx y Ry se pone simplemente x e y. Pero si en un problema estamos trabajando con varios vectores simultáneamente, pues debemos indicarlo de alguna manera. Y una manera bastante estándar es poner el nombre del vector con un subíndice que sea la x o la y. Bueno, para hacer el problema no necesitaríamos ni siquiera pintar el dibujo del vector que tenemos, pero de todas maneras vamos a hacerlo para que todo quede más claro. Entonces tenemos, este sería el dibujo. Aquí tenemos el vector de posición, el punto sería, por ejemplo, vamos a llamarlo P. Este, el vector R, dice que tiene el módulo 5,1, es la longitud que tiene, y después resulta que el ángulo que forma es de menos 23 grados. Esto significa que el ángulo es de 23 grados, pero midiéndolo en sentido de la aguja del reloj. Vemos que aquí pone 23, porque el ángulo sin tener en cuenta la orientación. Si queremos tener en cuenta la orientación, pues ponemos aquí la flechita y este ángulo sería de menos 23 grados. Bueno, entonces simplemente vamos a aplicar la fórmula que tenemos por aquí. La componente x es módulo por el coseno. Aquí tenemos. El módulo es 5,1 y el ángulo es menos 23 grados. Bueno, pues entonces simplemente tenemos que hacer la componente x sería módulo de r por el coseno del ángulo z, 5,1 por el coseno de menos 23. Para esto, si utilizamos una calculadora científica, pues simplemente tenemos que ponerla en modo grados, modo aquí donde dice deg, sería sistema sexagesimal, y ahora pondríamos simplemente 5,1 por coseno, abrimos paréntesis, menos 23. No hace falta que pongamos grados ni nada porque no nos han dicho grados, minutos y segundos. Si no hubieran especificado grados, minutos y segundos, sí tendríamos que utilizar la tecla esta correspondiente. Bueno, pues igual, y sale 4,69. Pues la componente x vale 4,69. La componente y, ¿cómo la calculamos? Pues exactamente igual. Sería ahora con la fórmula de módulo de r por el seno. Sería entonces 5,1 por el seno de menos 23, que lo tenemos aquí, podemos borrar, y sería entonces lo mismo. 5,1 por el seno de menos 23. Bueno, dependiendo de la calculadora, puede que en algún modelo, para poner el menos 23, haya que utilizar el signo menos. No valga el signo de restar. Pero en este caso vale igual. Sería entonces menos 1,99. Bueno, pues entonces ya tenemos las componentes. Entonces lo que podemos escribir es lo siguiente. Es que el vector R es 4,69, menos 1,99. Bueno, aprovecho para decir, aquí estamos poniendo el punto en lugar de la coma. En España ya se ha autorizado a que se pueda utilizar el punto como separador de decimales, lo cual es muy práctico cuando tenemos expresiones en las que a la fuerza hay que utilizar una coma. Entonces queda 4,69, menos 1,99. Si lo queremos expresar en función de los vectores y j, sería simplemente 4,69y menos 1,99j. Ya estaría terminado el ejercicio.